miércoles 18, tras la censura a José Gerí, el Ministerio Público entró a tallar en Palacio de Gobierno. Vamos a hacer una diligencia, pero recuerden ustedes que las investigaciones son reservadas, por lo tanto no vamos a dar mayor información. ¿Qué información recogió la Fiscalía en la Casa de Gobierno? Aunque el fiscal adjunto supremo, Ronald Flores, no quiso dar detalles, se sabe que se recabó información y documentos como este. Se trata de los informes de actividades emitidos por la comunicadora Susana Gutiérrez Rivera a la oficina del despacho presidencial, respecto a las funciones que cumplía en esa dependencia como comisionada ejecutiva de la Secretaría General de ese despacho, cargo que ocupaba desde el 25 de noviembre del año pasado. Estos informes eran requisito para que ella pudiera cobrar los 15.600 soles que venía percibiendo como sueldo desde esa fecha. Punto Final tuvo acceso a esta documentación que por primera vez se hace pública y da una idea exacta de las labores que cumplían las jóvenes contratadas por José Gerí durante su corto paso por la presidencia. Saque usted sus propias conclusiones. Términos de referencia al servicio de Susana Gutiérrez. Actividades: asesorar en los casos asignados por el secretario general. Revisar y coordinar la atención de la documentación que se elabore en la Secretaría General. Participar en reuniones de trabajo asignadas por la Secretaría General. Reitero, funciones como el de informar, el de asesorar, pero con ese grado de generalidad. Ni siquiera observamos que en los términos de referencia hayan funciones específicas, detalladas, que nos den la connotación de que son funciones extraordinarias, que es lo que exige la ley. La contratación de Gutiérrez es hoy objeto de investigación fiscal, junto a las de otras mujeres que también trabajaron en Palacio tras visitar a Gerí. Gutiérrez se hizo conocida por realizar visitas nocturnas a Palacio de Gobierno y por haber acompañado al entonces presidente hasta en 8 viajes, como reveló Punto Final la semana pasada. Entonces se le preguntó a Ciro Flores, vocero del despacho presidencial, qué labores cumplía Gutiérrez y esto fue lo que respondió. ¿Qué es lo que hace una comisionada ejecutiva de la Secretaría General? Ellos también para asesoramiento. La contratación de estas personas, justamente en sus términos de referencia, parte de, porque no es la única función que hace, es de asesoramiento. Y cuando el presidente necesita, conoce sus actividades, parte de este personal también sale a apoyar al presidente. Revisando al detalle los informes de Gutiérrez, uno puede notar que las actividades son descritas de manera general, sin especificar cuál fue la función. Tanto en su informe de diciembre como de enero, señala haber realizado coordinaciones de apoyo entre la Secretaría General y la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, sin especificar cuáles fueron estas. Se informa de reuniones de trabajo asignadas por la Secretaría General, pero no se especifica qué aportes se brindaron ni qué asuntos se trataron. Se habla de atender documentos que luego derivó a la subsecretaría. Se adjuntan fotos de sus actividades, pero no se desarrolla cuáles fueron estas. Por ejemplo, el 6 de enero participó en esta actividad de la policía en Santa Anita. En diversos distritos de Lima. En esta ocasión fue en las jurisdicciones de Santa Anita, Pitarte y El Agustino. En su informe solo presenta fotos, pero no especifica qué labor cumplió allí. Lo curioso es que estas actividades, como asesorar a la Secretaría General o revisar la documentación de ese despacho, ya son asumidas por otros trabajadores de la misma dependencia, según el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial. ¿Por qué contratar a alguien para que haga lo mismo? Estas funciones siempre han existido, han estado explicadas y desarrolladas en el Reglamento de Organización y Funciones que se ha revisado, ¿no? Entonces vemos que hay una suerte de justificación de funciones que ya existían, porque son las funciones inherentes a estos despachos de Secretaría General, a estos despachos de subsecretarías, que evidentemente cuentan con un equipo de recurso humano perenne, permanente, y que al parecer, usando este tipo de contrataciones directas,
hacen un mal uso y van desprestigiando un poco la forma de este tipo de contratos. Hay un hecho adicional. En sus informes, Gutiérrez sostiene ser la encargada del tema operativo y de organización de los viajes del entonces presidente Gery. Los términos de referencia de su contrato no especificaban esto, pero ella sostiene haber dado soporte técnico a la Secretaría General en estos viajes. Nadie cumplía antes esa función en ese despacho. ¿Por qué tenía que hacerlo una locadora FAC? Si vamos a poner y usar el verbo asesorar, ¿asesorar en qué? Deberíamos detallar. El perfil de este recurso humano es comunicador. Entonces, ¿en qué vas a asesorar? Sería bastante beneficioso para poder entender el uso eficiente de los recursos públicos. ¿En qué va a asesorar usted? ¿No? Muchos pueden desarrollar esa función, pero mínimamente tendría que estar desarrollado en términos de referencia y correctamente informado al detalle en qué se asesoró. Buscamos la versión de Susana Gutiérrez sin éxito. También la versión de Palacio de Gobierno respecto a las necesidades reales de una contratación como esta. Sostuvieron que estaban evaluando su separación. Lo cierto es que Gutiérrez, candidata al Parlamento por Podemos en las elecciones del 2021, ya había trabajado con Gery en el Congreso, como asesora 2 en su despacho, entre agosto y noviembre del 2025. Las investigaciones se materializan en la policía y en el Ministerio Público. Y a veces nos hemos acostumbrado a hacer investigaciones paralelas con la prensa y eso no está permitido por la ley. La Fiscalía tiene esta documentación en su poder, al igual que el de otras mujeres contratadas durante la gestión de Gery. ¿Cuál fue la labor que realmente cumplieron? Informes llenos de generalidades y sin ningún logro concreto solo abonan a la suspicacia.